abrir la palabra de Dios, vamos al Señor en oración. Señor, venimos ante ti otra vez, pidiéndote, Señor, que obres en nuestras vidas, Señor, mediante tu palabra. Gracias. Te pedimos esto, Señor, en confianza, ya que tu palabra dice que no volverá vacía. Entonces, Espíritu Santo, obra en nuestros corazones, haznos más conformes a Cristo. Pedimos esto por tu gracia, ya que sabes lo débil que somos, pecadores que somos, pero mediante Cristo tenemos todo lo que necesitamos para crecer más y más en semejanza de Él. Así que pedimos estas cosas en Cristo y para la gloria de Dios Padre. Amén. Todos tenemos pruebas. Dije la semana pasada que iba a hablar esta semana de pruebas y la angustia. ¿Verdad? Todos tenemos pruebas. Pero es una cosa tener prueba, uno puede tener pruebas y entonces la prueba puede ser larga y después de un tiempo uno atraviesa la prueba y va atravesando esto con paz y tranquilidad a la luz de la eternidad. Pero a veces las pruebas llegan a ser más pesadas en nuestra vida, de tal manera que puede llevar uno a la angustia. Y lo más probable es que si has vivido más tiempo que, digamos, en relatividad que otra persona, vas a atravesar más pruebas. Si tienes más años, has visto más pruebas, porque bueno, más años en un mundo de pecado significa que uno ha visto más maldad relativamente a otro que no lleva tanto tiempo, pero a veces, aún así, aun si uno es joven, puede que haya visto los golpes más feos que el pecado ofrece en esta vida, digamos. Uno puede haber padecido guerra, hambre, puede haber padecido enfermedad, pobreza y conflictos a una edad temprana, ¿no? A una edad joven. Y entonces es una cosa pasar por dificultades, pero otra cosa que a veces las calamidades que vienen por nuestro camino son de tal fuerza que nos dejan, digamos, en angustia, con mucho dolor, nos afectan más. Pueden llegar a dejarnos despiertos por la noche, dejarnos de tal manera que uno no piensa claramente. Y si es que uno ha llegado ahí en su vida, o si te encuentras ahí en tu vida, ¿qué haces? Y bueno, me alegro que estés preguntando esto, ¿no? Eso es un chiste. Yo soy malo con los chistes, pero en fin. Si es que esto suceda, cuando suceda, ¿cómo superas a ese tipo de prueba? Y el Salmo contesta esa pregunta, ¿vale? Contesta, ¿cómo superamos las calamidades de la vida, esas que nos angustian y pueden hasta sacudir nuestra fe? ¿Y cómo superamos esto aun si Dios no contesta la oración? ¿Vale? Entonces estamos en el Salmo 77, donde vemos cómo atravesar un proceso así. El Salmo 77 nos da la respuesta aquí, ¿vale? Es un salmo de Asaf y dice la nota para Jedutún, y él habría sido un líder de música en el templo. Entonces ese es ese Jedutún en la nota del salmo. Voy a hacer algo que no he hecho. Voy a leer parte del salmo en una versión y otra parte en otra versión. La enseñanza es la misma de las dos versiones, no hay cambio de enseñanza,
Lo que pasa es que me dejé llevar más leyendo varias versiones en inglés, en castellano. Yo me dejé llevar más de una versión que presenta el salmista en la prueba. Hay otra versión que toma el tiempo de la prueba como ya ha pasado. Pero es la misma enseñanza, es cómo atravesar esto estando en ello, o bueno, aún si ha pasado, nos da la misma enseñanza, ¿vale? Entonces voy a leer de la Biblia de las Américas, los primeros 6 versículos, y luego voy a continuar con la Reina Valera, que es la Biblia que solemos usar, ¿no? Entonces, el Salmo tiene 2 partes, versículos 1 al 9 y versículos 10 al 20. En la primera parte hay 3 enseñanzas que desarrollan contestando nuestra pregunta. En la segunda parte hay 2 enseñanzas más. Así que vamos leyendo el Salmo 77, dice: mi voz se eleva a Dios y a Él clamaré. Mi voz se eleva a Dios y Él me oirá. En el día de mi angustia busqué al Señor. En la noche mi mano se extendía sin cansarse, mi alma rehusaba ser consolada. Me acuerdo de Dios y me siento turbado, me lamento y mi espíritu desmaya. Has mantenido abiertos mis párpados, estoy tan turbado que no puedo hablar. He pensado en los días pasados, en los años antiguos. De noche me acordaré de mi canción y en mi corazón meditaré y mi espíritu inquiere. ¿Desechará el Señor para siempre y no volverá más a hacernos propicio? ¿Ha cesado para siempre su misericordia? ¿Se ha acabado perpetuamente su promesa? ¿Ha olvidado Dios el tener misericordia? ¿Ha enterrado con ira sus piedades? Lo primero que vemos en el Salmo es que cuando estamos angustiados debemos clamar a Dios y buscarlo. ¿Vale? Cuando estamos angustiados debemos clamar a Dios y buscarlo, aun si hacerlo no nos consuela. Entonces, aun si me siento de una tal manera, me manda este Salmo a que yo busque de Dios, clame a Dios. Vemos esto en el primer versículo, ¿no? Mi voz se eleva a Dios. A Él clamaré, mi voz se eleva a Dios y Él me oirá. Entonces, en esta dificultad, clama a Dios. Él ora a Dios. Y pide que el Señor, ¿verdad?, con voz alta, conteste a su oración. Eso es el primer versículo. Luego, versículo 2 continúa y nos dice lo siguiente, que aunque él ha estado clamando a Dios, esto no es de solo hoy, él lleva un tiempo en esta dificultad. Dice, en el día de mi angustia busqué al Señor. Está diciendo que yo llevo un tiempo en esta dificultad. Yo he buscado del Señor, he estado orando al Señor y lo que vemos es que eso fue una dificultad bien difícil, bien intensa, ¿no? El salmista nos dice que tiene angustia y además vemos esta intensidad describida por lo siguiente. Dice que en la noche su mano se extendía sin cansarse. Entonces imaginaos la prueba de tal manera que él está, que no puede dormir. En la noche clamándole al Señor, y clamándole al Señor, y clamándole al Señor. Y luego nos dice que mi alma rehusaba ser consolada. ¿Qué está diciendo ahí? Bueno, está diciendo, mi petición no ha sido contestada. Entonces no encuentro consuelo, aunque yo pida y pida y pida al Señor, no hay consuelo. El versículo 3 continúa el lamento y describe con todavía más intensidad este lamento.
¿Vale? Dice, me acuerdo de Dios y me siento turbado, me lamento y mi espíritu desmaya. Aquí lo que está ocurriendo es que él recuerda de Dios y está turbado otra vez de tal manera que siente que su espíritu desmaya. Porque es bien intenso, hay un clamor, no es escuchado, y llega hasta el punto de sentir un desmayo en su espíritu. Y es así porque se acuerda de quién Dios es y dice, pero es que Dios puede contestarme. Dios puede contestarme y no lo hace. Entonces hay en esta primera parte una fuerte lucha espiritual, pero hay que notar que hay una lucha espiritual. No es que él haya dicho, pues venga, vámonos, dejamos a Dios atrás, que yo estoy harto de esto. Está en una lucha espiritual, está clamándole a Dios con persistencia, vuelve a su Dios en fe, en oración y perseverancia, recordando al Señor. Hay una lucha muy grande, aunque no hay, y bueno, porque no hay respuesta. Esa es la primera cosa que vemos, un clamor a Dios y no hay respuesta. La segunda enseñanza que vemos en el Salmo, en los versículos 4 al 6, es que necesitamos recordar a Dios, incluso si la prueba nos hace tener pensamientos que, digamos, son perturbadores, ¿vale? Necesitamos recordar a Dios, incluso si tenemos pensamientos perturbadores. Y lo que digo por pensamientos perturbadores se ve en el versículo 4. Has mantenido abiertos mis párpados y estoy tan turbado que no puedo hablar. Entonces, en la primera parte, dice, mi voz se eleva a Dios, a Él clamaré. En la gramática hay las tres personas, ¿no? Primera persona, yo, tú y Él, la tercera. Está hablando de Dios en tercera persona, a Él clamaré. Y aquí cambia, es más directo, más intenso. Dice, has mantenido. Está hablando directamente a Dios. Dios, has mantenido tú abiertos mis párpados. Entonces, está diciendo Dios, eres tú responsable por el hecho de que yo no puedo dormir. ¿Por qué? Bueno, porque tú podrías contestarme. Si tú quisieras, me resuelves esta dificultad y vuelvo a dormir. Pero no, tú me estás, la imagen, ¿no? Manteniendo los ojos abiertos de noche y no puedo dormir. Entonces, pone a Dios de responsable aquí por su no poder dormir. Entonces nos imaginamos una prueba que lleva mucho tiempo, esta persona está luchando, no puede dormir y digamos que está por la noche y da vuelta a esa prueba, a la dificultad, está pensando y pensando y pensando y llega a tal punto que no puede pensar claramente de tal manera que ni puede hablar. No llega a formular oraciones por los pensamientos nublosos que él tiene. Así que es una prueba bien difícil en la cual se encuentra el salmista. Versículo 5, entonces nos da aquí un contraste. Él piensa en su Dios ahora, dice, he pensado en los días pasados. Ahora se pone a pensar en que no siempre ha sido así. Solía tener tiempos mejores en el pasado. En los días pasados, en los años antiguos, entonces hay un contraste que se hace. Y el versículo 6 nos explica más de lo que solía pasar. Dice, de noche me acordaré, en mi corazón meditaré, mi espíritu inquiere. Entonces aquí inicia también a la vez una dedicación, digamos, al pensar en cómo los tiempos estaban. Pensar en el hecho de que antes cantaba por la noche, no estaba llorando, orando a Dios, tenía gozo. Tuvo tiempos de vida
pues más livianos, digamos. Entonces, piensa en esto. Y bueno, entonces, para resumir estos versículos, hay vacilación, hay un enfoque en sí mismo, hay mucha lucha, pero lo que vemos es, lo que está a través de todo esto es un pensar en Dios y un recordar a Dios en medio de la prueba. Y esto llega a ser el centro de la enseñanza del Salmo para nosotros. Vamos a ver esta idea de recordar a Dios, pensar en Dios, desarrollarse más. Yo os hago la pregunta, ¿qué pensáis de este Salmo? ¿Cómo encaja este lamento en nuestra percepción de Dios, en nuestra teología? Porque no es muy popular la idea de un lamento, ¿no? Nos gusta la idea de vamos a estar alegres, adorando a Dios, pero esto de un lamento no es muy popular. No nos gusta tampoco. Entonces, ¿cuál es el papel de este lamento en la Biblia? Y una pregunta más, ¿es bíblico el salmista y su respuesta? Bueno, hay que separar dos cosas. Este salmo, este lamento, no es un grito secular, ¿vale? Es un grito dirigido a Dios. Y hay una gran diferencia ahí. Es un grito dirigido a Dios, es una oración al Señor. Entonces, lo que está claro del propósito del lamento es que el resultado es una confianza en Dios. Uno pasa por valles, pero con persistencia en la oración resulta en una confianza en Dios. Voy a citar a alguien que creo que describe bien lo que es un lamento y su propósito. Dice, pero el lamento es diferente al llanto, porque el lamento es una forma de oración. Es más que solo la expresión del dolor o la descarga de la emoción. Lamento habla con Dios sobre el dolor y tiene un propósito único, la confianza. Entonces, el lamento es una invitación dada por Dios para derramar nuestros miedos, frustraciones y penas con el propósito de ayudarnos a renovar nuestra confianza en Dios. ¿Vale? Entonces, Dios nos invita a que le clamemos a Él para volver a través de un proceso que a veces tarda un buen tiempo para llegar a una paz, una tranquilidad, nuevamente una confianza en Él. Hubo uno de mis profesores que dijo algo en una clase que me chocó acerca del lamento. Dijo, para saber cómo gozarse en Dios, hay que saber cómo lamentarse en Dios, o lamentarse ante Dios. Nada. Necesito yo, para tener verdadero gozo, saber cómo bien lamentarme bíblicamente. Yo diría, yo no necesito esto. Bueno, sí lo necesitas, porque pruebas, padecerás. Y si no sabes bien atravesar una prueba, no vas a tener gozo. Vas a seguir con amarguras, con una vista enfocada en el hombre en estas situaciones y no te va a ir muy bien. Entonces, hay que saber cómo lamentarse para entonces gozarse en Dios. Y por eso nos importa estudiar este salmo. Bueno, porque Dios nos lo dio, ¿no? Pero nos importa más puntualmente para este propósito. Seguimos y vemos que la lucha continúa para el salmista. La tercera enseñanza es que necesitamos recordar a Dios incluso si llegamos a dudar de Él. Y vemos que el salmista está luchando, haciéndose preguntas acerca del carácter de Dios. Dice en los versículos 7 al 9, ¿desechará el Señor para siempre y no volverá más a hacernos propicio? ¿Ha cesado para siempre su misericordia? ¿Se ha acabado perpetuamente su promesa? ¿Ha olvidado Dios el tener misericordia? ¿Ha enterrado
con ira sus piedades o su compasión, creo que tiene mejor así la traducción ahí. Entonces lo que podemos notar aquí es que el salmista sigue de noche, él sigue no durmiendo, luchando y hace las siguientes preguntas, pero está en la lucha, en la batalla espiritual. Y hace preguntas que básicamente están diciendo, si Dios es quien es, ¿por qué todavía no me ha respondido? Y entonces habla de los atributos de bondad de Dios. Habla de el ser propicio, la misericordia, la promesa, piedad y compasión. Y Dios, hace promesas. Hay promesas que Dios dice, si haces esto, vas a tener lo otro. Y eso depende de nosotros, ¿no? Pero hay otras promesas que Dios hace que no dependen de nosotros, solo de Él, y esto siempre se cumple. Son promesas en las cuales podemos confiar. Y el salmista sabe esto. Entonces se hace la pregunta y lo piensa. Y otra pregunta que, para no ver cada uno en detalle, pero otra pregunta es, ¿ha olvidado Dios el tener misericordia? Dios no se olvidó nada. Y entonces, en esta lucha, en algún momento, en la lucha, hay un cambio en el corazón del salmista. A medida que él piensa en Dios, su disposición cambia. Hasta ahora no hemos visto el cambio, ¿vale? No hemos visto el cambio. Lo que hemos visto es que él tiene una lucha muy fuerte. Él tiene insomnio, angustia, una mente nublada, pero esto cambia. Vemos que a través de la persistente oración, el recordar a Dios, aun si Dios no contesta la oración, esto llega a una transformación de tal manera que él llega a confiar en Dios otra vez. Y entonces, esto también contesta la pregunta nuestra con la siguiente respuesta. La pregunta primero, ¿cómo superamos esto, no? ¿Cómo superamos las pruebas que nos dan angustia, aun si Dios no responde a nuestras oraciones? La respuesta es que tenemos que seguir persistiendo en oración y recuerdo de lo que Dios ha hecho en el pasado. Y así es que supero la angustia bíblicamente. Entonces vemos este cambio en la segunda mitad del Salmo, los versículos 10 al 20. Entonces voy a leer esto conmigo, Salmo 77, versículos 10 al 20. ¿Vale? Salmo 77, versículo 10 en adelante, dice lo siguiente. Dije, enfermedad o dolor, en otra traducción mía, está. Traeré pues a la memoria los años de la diestra del Altísimo, me acordaré de las obras de Jehová. Sí, haré yo memoria de tus maravillas antiguas, meditaré en todas tus obras y hablaré de tus hechos. Oh Dios, santo es tu camino. ¿Qué Dios es grande como nuestro Dios? Tú eres el Dios que hace maravillas, hiciste notorio en los pueblos tu poder, con tu brazo redimiste a tu pueblo, a los hijos de Jacob y José. Lo leemos hasta este punto y después seguiremos. Lo que está haciendo el salmista es recordar las obras pasadas de Dios y quién es su Dios. Y así es que supera la angustia, así es que superamos la angustia. El dolor sigue. Notad conmigo el versículo 10. Dije, enfermedad mía es esta. Y creo que la enfermedad está hablando más de un dolor genérico aquí. Pero sigue presente, es algo que él tiene. Hay un cambio de disposición aquí. Vemos que en la primera sección él está enfocado mucho en el yo, mi dolor, me está pasando esto, y aquí se está enfocando en Dios.
Y esa es la manera a través de la cual Él con persistencia dura un buen tiempo y pasa a tener una confianza y una tranquilidad a pesar de una prueba bastante difícil. Así que, notad conmigo, me acordaré, hay una dedicación aquí en el 11, yo haré memoria, meditaré, versículo 12, hablaré de tus hechos. Entonces se está enfocando en obras que el Señor ha hecho. Y habla de la diestra del Altísimo en el versículo 10. Esto está hablando del hecho de que Dios es soberano. Es con su mano derecha que trascienden las cosas. Entonces, Él está pensando en el hecho de que Dios es soberano, pensando en las obras antiguas de nuestro Dios. Bueno, podemos pasar por Noé, Abraham, Isaac, Jacob. Dios ha hecho obras grandes y Él entonces medita en las obras de Dios, y no solo en las obras de Él, sino que en su carácter. Oh Dios santo, dice el versículo 13, santo es tu camino. ¿Quién es grande como nuestro Dios? Hay muchos dioses, letra minúscula, ¿no? Pero hay un único verdadero Dios. Y entonces, pensando en la santidad, de que Dios no es corrompido, sino que es santo y separado, siendo el único Dios, pensando en la grandeza de Él, cambia la disposición del salmista y ahora está enfocado en Él. Y enfocado en el hecho, sí, de que Dios ha hecho cosas grandes en general, pero habla también de que su nombre es conocido entre las naciones, pero no solamente entre las naciones, sino que, o en los pueblos, sino que ha hecho obras para con su pueblo. El versículo 15, redimiste a tu pueblo. 14 dice, hiciste notorio en los pueblos tu poder. O sea que todos los pueblos, todas las naciones han conocido de Dios, pero no solamente en general, sino que Él ha trabajado para con su pueblo. Y recuerda estas cosas. La última enseñanza que vemos en el Salmo es un enfoque de una obra particular de Dios en el pasado, un enfoque en la liberación que Dios ha dado de su pueblo de Egipto. Y hay que pensarlo, ¿no? Egipto, una gran potencia mundial, el pueblo de Dios son nada más unos esclavos y Él los libera. Y entonces Él recuerda la liberación que Dios ha dado a su pueblo. Y estamos viendo aquí una vista más adecuada de quién Dios es. Dios se está haciendo grande ahora en el Salmo. Y Dios es grande. Dios se está viendo como activo, no un Dios pasivo, es activo en su creación y para con su pueblo. Entonces la última enseñanza, versículos 16 al 20, nos hablan de que al recordar una gran obra que Dios ha hecho, superamos la angustia. En el versículo 16 habla de las aguas como si fuesen una persona, una personificación, ¿no? Para hacer destacar esto en el Salmo, dice, te dieron las aguas, oh Dios. Y a mí me gusta la pesca, ¿vale? Y he ido a pescar en el mar cuando vivíamos en la República Dominicana. Y una vez salimos en una lanchita pequeña y el mar estaba un poco feo. Y yo llegué a un punto en que tenía un poco de miedo porque las olas nos llevaban muy alto. Y en fin, el caso es que el mar es bastante potente, ¿no? Destruye, tiene un poder increíble. Pero aquí nos presenta ese mar, versículo 16, las aguas te vieron y temieron. Los abismos también se estremecieron. Y habla de Dios presente en su creación, que Él es quien controla los elementos. Versículo 17, las nubes echaron inundaciones de aguas, tronaron los cielos y discurrieron ¿qué? Tus rayos.
el Señor, aunque uno pueda ver, bueno, aquí no tanto, pero en otros lugares se ven muchos relámpagos, rayos. En Canadá, donde yo fui criado, muchos relámpagos, y uno dice, bueno, ¿cómo es que tú vas a contar esto que en un segundo se tira del cielo a la tierra? Bueno, Dios es quien en su providencia manda los rayos, ¿no? La voz de tu trueno estaba en el torbellino, tus relámpagos alumbraron el mundo y se estremeció y tembló la tierra. Y el 19 habla de cuando ellos atravesaron el mar rojo. Dice, en el mar fue tu camino, y tus sendas en las muchas aguas, y tus pisadas no fueron conocidas. Y esta línea es una declaración de fe, que aunque ellos no vieron al Señor, estaba ahí presente, y lo veían por las acciones y los hechos de Él. Entonces Él escogió acordarse en su dificultad, pensar en quién Dios es y en sus grandes maravillas, y lo ayudó a llegar a una confianza, una tranquilidad en Dios, a pesar de la dificultad que padecía, ¿no? Y bueno, nosotros tenemos que un evento, un hecho pasado de Dios que es mayor que la liberación de Egipto, ¿no? Cristo vino, vivió su vida perfecta, murió en la cruz por nuestros pecados, y la Biblia nos dice que hay un solo camino a Dios el Padre. Nos dice que somos condenados por nuestro pecado, no pudiendo hacer nada para ganar nuestra salvación, y que en Cristo Jesús, por la fe en lo que Él ha hecho, el arrepentimiento de pecados, que tenemos salvación. Y todos merecemos el infierno y la condenación, pero en Cristo Jesús tenemos perdón de pecados. Entonces, cuando yo atraveso pruebas, claro, miro a los cielos, miro a la creación de Dios y al hecho de que Él sustenta esta tierra en el vacío, en el universo, los elementos de la gravedad, el hecho de que el sol está no demasiado lejos, no demasiado cerca de la tierra, para que no me queme o tampoco me congele. Bueno, de verano no es quizás un poco más lejos, pero eso está todo calculado, la obra de Dios, su grandeza, y bueno, en la salvación que Él nos va a tener durante la eternidad en su presencia, adorándole a Él, sin más pecado, sin más prueba. Cuando yo recuerdo estos hechos grandes de Dios, ha de transformar como atraveso la prueba, y he de llegar en un punto en el cual paso de la angustia, si me encuentro en angustia, a una confianza y a una tranquilidad en mi Dios. Y bueno, uno dirá, pero si es que esto ha pasado, ¿qué me vale que yo vaya al Señor en oración? Bueno, hay tentación de nuestra carne posiblemente que pueda llegar a pensar que yo quiero huir y olvidar de Dios, huir de Él y olvidar de Dios. Pero debemos acudir de Él, o acudir a Él en recuerdo y en oración. Esta es la vía del cristiano. El Salmo nos muestra qué camino escoger. Y el camino del cristiano, como sabemos, es bien estrecho, ¿no? Y si yo me estoy haciendo la pregunta, ¿cómo voy a atravesar esto? Aquí tengo la respuesta. En persistente oración, recordando, meditando en las palabras de nuestro Dios, y así en su tiempo atravesaré la dificultad. Y puede ser que uno llegue en un punto en su vida en el cual piensa, bueno, es que yo he pecado demasiado, yo he pensado esto o lo otro en mi dificultad. Pero aquí hay una invitación de nuestro Dios para que vengamos a Él en confianza.
que le hablemos de nuestras dificultades, que clamemos a nuestro Dios, que recordemos de su grandeza y su bondad para con nosotros, ¿no? Entonces la salida de la angustia, aun si Dios no contesta nuestras oraciones, se hace recordándole a Él y a sus obras con persistencia y fe. Que el Señor nos ayude, nos dé la gracia para hacer esto en tiempos de prueba, en tiempos de angustia. Que el Señor bendiga su palabra y para honra y gloria a su